Qué rica que es la comida chatarra y qué barata, dicen algunos. ¿Será cierto? Sume el costo de las enfermedades que produce este tipo de comida y compare. La explicación saludable aquí en Los Doctores. ¿Y conoce usted alguna enfermedad terminada en itis? Por ejemplo, pancreatitis. Afectan el cerebro o el sistema nervioso. Entérese cuáles son y cómo evitarlas. En Los Doctores. Bienvenidos. He visto muchísimos partos y cualquier cosa. Los politraumatismos no son enfermedades. Los trasplantes de córnea son tan importantes. Muchos casos de automedicación que terminan en la sala. El código de ética de un médico no te lo dan en los hospitales. Bienvenidos a Los Doctores. ¿Sabe usted qué significa el sufijo itis? Significa inflamación. Por supuesto, inflamación puede haber en cualquier parte del cuerpo, pero vamos a hablar básicamente del sistema nervioso central. Todo esto está cubierto por unas capas que lo protegen contra impactos y contra la parte externa, pero también pueden sufrir inflamaciones. Así es, Carlos, y para eso hemos invitado hoy al prestigioso neurólogo de la ciudad, el doctor Corredores, que nos va a hablar un poco sobre la meningitis, cómo se trata, qué síntomas presenta. Muchas gracias. La meningitis es una respuesta de las meninges, el líquido cefalorraquídeo, el espacio subaracnoideo a una agresión. Esta agresión puede ser contaminación bacteriana, contaminación viral, contaminación micótica y parasitaria. Actualmente la llamamos neuroinfección. Nosotros primero, para entender esto, tenemos que saber que el sistema nervioso central flota en agua. Esa agua se llama líquido cefalorraquídeo y la cubierta externa, a manera de cualquier vejiga, se denomina meninges. Hay una meninge externa muy gruesa y otra interna que está muy adosada al cerebro. Ella se llama lectomeninge. Por lo tanto, a veces no solamente hay síntomas meningios, hay también síntomas encefálicos. Por lo tanto, el término correcto sería denominarla meningoencefalitis bacteriana, viral, micótica o de cualquier otra etiología. Doctor, básicamente estos cuadros que afectan a las meninges, a las cubiertas del cerebro, una de las primeras manifestaciones es la fiebre muy alta. Pero esta fiebre alta se puede confundir con otros cuadros de otra etiología. ¿Cuál sería una característica específica como para que nuestros televidentes y el público en general pueda discernir o pueda pensar o sospechar en un cuadro de estos? En primer lugar, la fiebre. En segundo lugar, la cefalea. Y en tercer lugar, los signos meningios. La cefalea, cabe recalcar que es el dolor de cabeza. Bien, las meninges acompañan generalmente a la salida de los nervios. Y estos nervios van a ser, en cierta forma, contaminados e irritados, provocando que el músculo se ponga duro y espástico. Por eso es que en el cuello se pone rígido, por eso llamamos rigidez de nuca. E incluso en la parte inferior, en los músculos paravertebrales, también se van a contraer y en cuyo caso se llama opistótonos. Nosotros los neurólogos estamos en capacidad a un paciente con una meningitis muy severa de levantarlo, es decir, cogerle la cabecita y no se va a doblar la cabeza, sino que todo el cuerpo se va a venir en bloques. Eso se llama opistótono. Generalmente la rigidez en nuca se manifiesta porque los músculos que están en el cuello no permiten doblarlo. Por lo tanto, el mentón no puede tocar el tórax y no podemos hacer esto. Por lo que dice el doctor Corredores, levantas al paciente, le pones las manos detrás del cuello y levantas todo el cuerpo sin poder pegar el mentón acá. Doctor, y dentro de las meningitis, como dijo hace un momento, existen bacterianas, micóticas o virales. Las virales suelen ser un poco más leves, pero las bacterianas son muy complicadas. Toda meningitis generalmente lleva consigo que el paciente pueda morir, puede tener un desenlace fatal. Entonces es muy importante que la ciudadanía conozca que un dolor de cabeza no es simplemente que me duele y dejarlo pasar. Más aún si tiene fiebre. Cuando hablamos de dolor de cabeza estamos hablando de un compromiso del encéfalo, del cerebro. Entonces las cosas no son muy simples. Recordemos que el cerebro gobierna todas las actividades de nuestro cuerpo y de todo nuestro organismo. Entonces yo quiero que la ciudadanía conozca que la cefalea
debe ser inmediatamente vista por un médico, y qué mejor si este es un neurólogo para que pueda determinar si atrás de ella hay una causa infecciosa, como hemos hablado de la meningitis. Doctor, pero dentro de las causas infecciosas, ¿cuál se presenta con mayor frecuencia? ¿Las virales, bacterianas, parasitarias? Generalmente tenemos, según las épocas también, que las bacterianas son mucho más frecuentes, especialmente en el verano, y las virales son más frecuentes en época invernal. Como ustedes conocen, ustedes colegas, saben que favorece la proliferación de virus, especialmente en la época invernal. Entonces tenemos un tipo de meningitis que se llama meningitis aséptica. Generalmente tenemos ahí que está dado por arbovirus, en los cuales esta misma meningitis no necesita ni tratamiento. Como tú decías, es algo benigna. Entonces esta meningitis la tratamos sintomáticamente y el paciente mejora, va a remitir y generalmente se queda sin secuela. Al contrario de la meningitis bacteriana, donde el paciente se ve muy complicado, se ve muy grave, generalmente siempre hay algo que ha aspirado. Generalmente viene y se contamina la orofaringe, se contamina las amígdalas, y como por ahí está cerca el cerebro, entonces se difunde a través de ello y llega a contaminar todas las meninges en primer lugar y posteriormente el cerebro. Algo muy importante, disculpe doctor, es que más que la parte peligrosa de la meningitis o la meningoencefalitis, es las secuelas que puede dejar. Exacto. En mi especialidad como otorrinolaringólogo, la secuela más común de una meningitis es el daño a nivel coclear. Y este daño a nivel coclear va a producir una hipoacusia neurosensorial profunda, en la cual en esto ni siquiera el implante coclear funciona porque está dañada totalmente la cóclea. Sí, también otro problema de las meningitis es sobre todo que son muy virulentas, no muy infecciosas. Tenemos brotes de meningitis en el que muchas veces tenemos que, porque hay un niño en la guardería con meningitis o llega a un hospital un paciente con meningitis, tenemos que tomar medicación todos los que estamos en contacto con ese paciente. Comentaba antes contigo, Rafael, que cuando estuve de director provincial de salud hubo un brote de meningitis, meningocócica, que el paciente había estado, no el paciente, sino el portador, portador asintomático, era alguien que le habían dado permiso a la penitenciaría, visitó su hogar y tenía una niñita, una sobrinita, y la niña adquirió inmediatamente el contagio. La niña falleció a las 48 horas. Esto es virulento, es fatal rápidamente, entonces hay que a veces tratar a la colectividad mediante un cerco epidemiológico, que es la manera como se trata y se previene de que no haya más muertes por este tipo de meningitis muy especial, muy virulenta, que acaba con la vida del paciente. Muchas veces los pacientes son renuentes a hacerse una punción lumbar. La punción lumbar es básicamente meter una aguja por la parte posterior de la espalda para tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo. Es el método diagnóstico para esta patología. Doctor, ¿algún tipo de vacuna específica que haya en el mercado para prevenir estos cuadros? Dependiendo. Por ejemplo, tenemos las vacunas para la poliomielitis, que es otra forma de neuroinfección, donde nosotros, si no fuéramos vacunados, no estuviéramos aquí, como estamos conversando, tuviera como alguna complicación. Específicamente, más que todo, con respecto a esto de la vacuna para la poliomielitis es la que más. Hay unos casos, por ejemplo, especiales que se ven muy frecuentemente, que es el herpes labial, la gingivoestomatitis. Estos son los casos de herpes tipo 1, que provocan una meningitis muy severa. Entonces los pacientes, la ciudadanía debe estar alerta que no son cosas muy simples, que me salió una pequeña vesícula en el labio y dejarla pasar de lado, porque transcurre el tiempo y las cosas se complican. Y acuérdense que en el sistema nervioso el cerebro es tiempo. Mientras más rápido tratemos al cerebro, más fácil es volverlo, en cualquier patología, de volver otra vez a la normalidad. En el caso de presentar este herpes labial, que son estas vesículas, deben ser tratados directamente con antivirales. No dejemos pasar estos cuadros, que a veces parecen leves, pero traen secuelas muy severas. Doctor, en el caso de presentar estos síntomas, debe acudir inmediatamente al médico o al centro de salud más cercano. Yo diría mucho más. Ya la cultura y la época que vivimos, buscar al especialista neurólogo, que es el que va a hacer que estos tiempos preciosos se puedan ganar. Aparte del herpes que hablamos, el herpes zóster es otra patología muy frecuente. Es el virus de la varicela, que no es que termina cuando ya nos dio varicela. Se queda latente dentro de los ganglios y espera un momentito en que nos baje la inmunología, nos baje la defensa para él florecer.
Así que hay que estar también pendiente de las vesículas que puedan aparecer en la parte intercostal, en la orejita cuando toma el séptimo y octavo par, o bien en la frente cuando toma el quinto par. Ese tipo de vesículas se llaman herpes zóster y son el anuncio de que hay un cuadro muy grave y generalmente mortal. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de enfermedades, este tipo de infecciones virales que se pueden presentar en estos tipos de pacientes. Entonces, doctor, un poco en resumen, si uno tiene un cuadro, como el que hemos contado, con fiebre muy alta, con rigidez de nuca y con este tipo de síntomas, tiene que ir inmediatamente al hospital o, si puede, en su caso, a un neurólogo para que sea diagnosticado correctamente y tratado lo antes posible. Yo pienso que lo que tú indicas, lo primero, directamente a un hospital, que ese le va a brindar la seguridad. Usted sabe que siempre hay un médico, este médico nos llaman a los especialistas y los especialistas estamos enseguida valorando y tratando de volver a la normalidad a los pacientes y crear el escenario, que es lo que siempre hacemos en la mayoría de los casos, para que el paciente pueda otra vez volverse a restablecer. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por A acompañarnos. usted, doctora. No se olvide que el tiempo es de vital importancia para prevenir secuelas en este tipo de patologías. No se vayan, volvemos con mucho más. Las enzimas pancreáticas por el conducto pancreático. Ambas se unen y salen por un solo conducto al duodeno. Ocurre de repente. Los síntomas comunes son dolor intenso en la parte superior del abdomen, náuseas o vómitos. A menudo esta enfermedad es causada por cálculos biliares. Estamos hablando de la pancreatitis o inflamación del páncreas. En este caso, primero, veamos qué es el páncreas y cómo funciona. En este bloque vamos a hablar de un órgano, el páncreas, al cual le vamos a agregar el sufijo itis. En este caso, la pancreatitis. El páncreas es una glándula que se encuentra en la cavidad abdominal en el cuadrante superior izquierdo y se encarga de secretar enzimas para la digestión, así como de hormonas como la insulina y glucagón. Cabe mencionar que la digestión comienza en la boca. Ingerimos los alimentos, baja por el esófago, llega al estómago. En el estómago se mezcla con el jugo gástrico y se prepara para continuar con su digestión hacia el duodeno, que es la porción del intestino delgado, y posteriormente al intestino grueso. Es importante porque el páncreas contribuye con esta digestión produciendo enzimas pancreáticas, pero además también colabora las sales biliares que vienen del hígado. Vamos a ilustrar con Rafael y con Cecilia este experimento. Así es, Carlos. Aquí tenemos una representación de lo que sería más o menos lo que estaba explicando Carlos. Esquemáticamente tenemos que pensar que esto es la vesícula y esto es el conducto por donde saldrían las enzimas de la vesícula y la doctora Gilbert es el páncreas. Y vemos cómo salen las sales biliares por el conducto biliar y las enzimas pancreáticas por el conducto pancreático. Ambas se unen y salen por un solo conducto al duodeno. Pero ¿qué pasaría si sale algún cálculo a nivel de vesícula? Normalmente puede obstruir solo la vía biliar y va a producir una ictericia, en el caso que sea solamente la vía biliar. Pero si este esto es cálculo, lo más frecuente que suele producirse, ¿no? Pero, ¿qué pasaría, Rafael, si este cálculo avanza y obstruye ambos conductos? Las enzimas pancreáticas comienzan a acumularse de tal forma que no pasan al duodeno. Al no pasar al duodeno, comienzan a acumularse en el páncreas y esa lisis, esa destrucción, específicamente proteínas y grasas, va a comenzar a hacer una autodestrucción de la misma y comienza a autodigerirse, se podría decir. Este cuadro de pancreatitis aguda o pancreatitis crónica debe ser tratado como suma urgencia porque puede producir serios daños. Dentro de los síntomas que presenta esta patología mencionamos el dolor abdominal, náuseas, vómitos, fiebres, escalofríos. Algo importante que hay que recalcar es que esta patología cursa con dolor muy intenso. Intenso de tal manera que es catalogado igual como un infarto al miocardio o un cólico renal. Además tiene síntomas específicos. Uno de ellos es las heces fecales. Son muy características en la pancreatitis. La tonalidad de estas heces fecales puede ser desde el blanco hasta un arcilloso. Y otra cosa importante es que hay gotitas de grasa o la heces fecal está envuelta en grasa, esa grasa que no se ha podido digerir porque justamente faltan las enzimas pancreáticas, pues queda en la taza del baño o en el servicio higiénico.
Esta es una emergencia. Esto tiene que ser atendido con prontitud para poder mejorar los síntomas y salvar la vida del paciente, porque existen muchos casos de mortalidad con esta patología. Algo también importante está asociado el alcohol. Nosotros los doctores aconsejamos no la ingesta de alcohol. La pancreatitis es una consecuencia del mismo. No se vayan, que al volver regresaremos con más consejos. Yo tengo personas con hígado graso a los 15 años, pero no es que pasó el fin de semana, sino 10 años atrás. A veces estamos apurados y no alcanzamos a comer en casa, o simplemente no pudimos comprar los víveres de la semana y ¡qué gran pretexto para comer en la calle! Una hamburguesa, una pizza, papas fritas, hot dog con todas las salsas, 1 litro de gaseosa. Pare, por favor. Lo invitamos a escuchar a los doctores. ¿Sabe usted cuáles son los peligros de comer en la calle? Muchas veces no los medimos, pero nuestra comida siempre es con gran cantidad de grasa. Podemos ver que normalmente esta comida ingerida puede afectar no solamente a la parte intestinal, sino a nuestros órganos como el corazón. Esta grasa se acumula en las arterias y puede producir acumulación de sangre, los famosos trombos. Estos trombos se pueden desprender e ir a la parte pulmonar, producir una trombosis pulmonar. Puede producir también la acumulación de grasa, presión en la vía respiratoria. Esto también va a causar que el oxígeno no llegue adecuadamente al cerebro y por lo tanto vamos a ocasionar un cansancio. El paciente pasa cansado. ¿Por qué? Porque no se está oxigenando adecuadamente y el cerebro no funciona como debe ser. Además de esto, todo el organismo padece un problema. ¿Por qué? Porque las piernas comienzan a estancarse porque la circulación está defectuosa. A nivel de los huesos, por soportar grandes pesos, va a comenzar a dañarse la articulación, principalmente la de la rodilla. Y esto es muy importante porque comenzamos a ver un desgaste que posiblemente es irreversible. Todos estos cuadros solamente por comer comida en la calle. Pero podemos ver en este momento que tenemos una mesa muy surtida y nuestra querida invitada, Reina de Rubio. Bienvenida, Reina. ¿Cómo estás, Reinita? Bienvenida. Así es, tenemos una mesa muy interesante, muy apetitosa, pero que esta comida en exceso nos puede hacer mucho daño. Así es, y lastimosamente es lo que se está generando a nivel mundial y no más en nuestro país, en saber de que las enfermedades infantiles están sobrepasando ya los límites y estamos asustados los padres y más aún los médicos. Estas comidas no es que todo no. Simplemente hay que generar un hábito de vez en cuando, tal vez un fin de semana, pero el problema es que toda esta comida procesada de restaurantes, sean comidas rápidas, sencillas, o el arroz con menestra y carne, el chaulafán y el tallarín, que los niños tienen que saber a través de sus padres las porciones adecuadas. Y lastimosamente todos estos alimentos tienen aditivos, conservantes, químicos, que poco a poco van a generar un estrés a nivel celular. Y todo lo que explicó Carlos no es de la noche a la mañana, es un proceso. Yo tengo personas con hígado graso a los 15 años, pero no es que pasó el fin de semana, sino 10 años atrás, es por el alto consumo y que lastimosamente los papás, si el papá come mucho, mamá igual, niño, por supuesto, ese mismo hábito. Y no solo afecta al sobrepeso, yo veo muchos niños con fondos riníticos, específicamente alérgicos, por todos los preservantes que usan este tipo de comida. Y no solo presentan sobrepeso, sino cuadros congestivos respiratorios muy severos. Así es, y todo esto nos va a llevar a las enfermedades, que las caries, la anemia, porque no hay vegetales, no hay el consumo real de esas 2 o 3 porciones de verduras. Y niños tienen que consumir, ¿por qué? Por el desarrollo de su masa muscular, la densidad ósea. Y no solo eso, como decía Carlos también, el problema, como tú estás diciendo, es que la obesidad ya no se presenta solamente en adultos, tenemos obesidad infantil y muy marcada. En un niño, si Carlos decía antes que en una persona adulta el sobrepeso va a dañar las articulaciones, usted imagínese en un niño que no tiene su edad ósea completamente formada, sus huesos no son completamente rígidos, va a producir desviaciones y van a producir que los huesos tengan un varo, o sea, una curva que no deberían tener por el sobrepeso que tienen. Y unido entonces los 4 grupos básicos de alimentación, como son las proteínas. Yo puedo coger un hot dog o una hamburguesa, pero sin el aditivo
porque me encanta. Claro. Entonces aquí tenemos nosotros un sándwich de carne con el vegetal, un sándwich de queso y que puede estar asociado a un jugo de fruta o una fruta, evitando el exceso pues, de gaseosa. Es decir, que en este caso nosotros podemos tener el carbohidrato junto con la proteína, sin necesidad de combinar con otras grasas, como por ejemplo el caso de la mayonesa. Así es, y una porción de fruta. Siempre nosotros necesitamos, si ya tiene un proceso de salud, la fibra, el ejercicio, la ingesta de agua y los vegetales, porque eso me va a promover, como tú decías, el oxígeno, un buen glóbulo rojo. Esto es muy importante porque generalmente la comida en la calle no tiene la cantidad de fibra necesaria, por lo tanto el movimiento intestinal va a ser muy lento y eso tiende a tener problemas con el futuro. Y lo típico de los niños es el estreñimiento. Entonces nosotros tenemos que fomentar esa alimentación a su hora de vida, saber que es un niño que está en etapa de crecimiento y necesita la comida de cada 3 horas y de tal forma que el fin de semana con los padres compartan ese ejercicio, esa actividad física. Básicamente, Reina, ¿cómo podemos diferenciar o limitar comida chatarra de comida saludable? Comida chatarra básicamente es una comida altamente procesada, alto sodio, alta grasa y alto azúcar, a diferencia de una comida saludable que está brindando los nutrientes adecuados para que haya un mayor desarrollo y crecimiento en ese niño. Y también recomendar a las mamás, sobre todo a los niños que son muy difíciles de comer, que no quieren comer brócolis, no quieren comer vegetales, hacerlo de manera divertida, con formas, con dibujitos, de alguna manera para que sea más llamativo y el niño pueda hacerlo. Así es, las cremitas, por favor, pónganle un poco de leche, de queso, el lácteo. Nosotros necesitamos fomentar el placer en el niño desde etapa juvenil. ¿Por qué razón? Porque es un niño ahora, en esta etapa, de 30 años hipertensos. Chicos de, como tú decías, dolores óseos. Entonces necesitamos fomentar la salud, la diversión, el gusto y el placer de comer en familia y con todo. Algo muy importante es la cultura familiar de una buena alimentación. No podemos exigir a nuestros hijos que coman bien si nosotros lo hacemos mal. Así es, y siempre combinarlo también con el ejercicio. Eso es importante. Gracias, Reinita, por tus consejos. Como siempre, Reinita forma parte de la Casa de los Doctores. Y a ustedes por haber compartido con nosotros este programa. Los esperamos en una siguiente emisión de Los Doctores. O llega a un hospital un paciente con meningitis, tenemos que tomar medicación todos los que estamos en contacto con él. Las enzimas pancreáticas comienzan a acumularse de tal forma que no pasan al duodeno. Al no pasar al duodeno, comienzan a acumularse en el páncreas. Comida chatarra básicamente es una comida altamente procesada.